es que vamos a tener la ley de inversión. Es decir, hay una cosa, no sé, explícame tú, algún dogma, algo que le impide al presidente coger dinero e invertir. Mira, Nelson, yo invito a nuestros amigos que nos están mirando, escuchando esta noche, amigos, amigas, reflexionen un momento y háganse la siguiente pregunta. El hecho de que le hayan negado y archivado un proyecto de ley al presidente Lasso, ya es motivo suficiente para decir que él no puede ejecutar su plan de gobierno. Que ya, se acabó. Y por un proyecto de ley se va a caer el ejecutivo del presidente Lasso. No va a poder gobernar, no va a poder ejecutar políticas públicas. Y le ato con esta última parte que menciono con otro interrogante. Se necesita obligadamente leyes para diseñar y ejecutar políticas públicas en materia de salud, de educación, de seguridad ciudadana, para fortalecer el IES y la seguridad social, para generar empleo. Las políticas públicas se diseñan y ejecutan vía decreto, vía norma, vía ley. No es así en lo absoluto. Las políticas públicas se diseñan primero sobre la base de un diagnóstico. Cuando uno tiene, digamos, la radiografía del sector donde uno quiere intervenir, salud, educación, y cuando uno quiere cambiar una realidad o quiere mejorar la calidad de vida de ese grupo objetivo o de la población en general. Pero sobre todo se necesita voluntad política y se necesita decisión para destinar recursos económicos para intervenir en ese sector. Pero si tú tienes más de 9.350 millones de dólares en las reservas internacionales, que esa es la última cifra récord, y se ufanan, inflan el pecho y dicen, tenemos como nunca antes Petróleo, una plata. cantidad enorme de más de 9.350 millones de dólares en reservas internacionales. ¿Prefieres eso a destinar una parte? No digo que hay que feriarse ni vaciar las reservas internacionales, pero si tú te resistes por el dogma, por ser fundamentalista, por tenerle fe a tu proyecto neoliberal y creer que el Estado mínimo es la solución a los problemas de la gente, y no destinas una parte de esos recursos para inyectar en políticas sociales, en educación, en salud, en seguridad social, en generación de empleo, en créditos productivos, pero no créditos, con todo respeto, sin querer ser peyorativo, créditos de a 500, créditos de 800, de a $1,000 que no le ayudan al emprendedor en verdad, porque con eso no logras tener un gran emprendimiento, ¿sí? Como el propio presidente Lasso dijo, ¿no? Que eso ayudará para que alguna persona salga con su charola a vender caramelos. Sale con su charol y se lo van tumbando porque no puede. No me estoy inventando, Así, así lo fueron es. palabras del propio presidente Lasso. Entonces, para diseñar y ejecutar políticas públicas no se necesita de leyes. Entonces es falso, es mentirle a la gente que por esta ley ya no puede generar empleo. O pregunto yo, por esta ley de inversiones que hoy le negaron y le archivaron, ¿es que el presidente no puede fortalecer el sistema de salud pública y evitar que falte desde jeringuillas hasta paracetamol, hasta las medicinas más complejas para enfermedades catastróficas o para enfermedades de niños, niñas y adolescentes? Pregunto yo, ¿por esta ley es que no existe lo necesario en los hospitales? Para nada. Por esta ley es que el sistema de salud pública ya no puede hacerte pruebas PCR gratuitas para que tú sepas si tienes o no tienes COVID. Pregunto yo, por esta ley que hoy le negaron es que no se puede tener acceso a internet permanente para que los chicos en verdad puedan acceder a una educación en línea de primer mundo. Entonces es falso cuando el presidente y todo su equipo dicen, por esta ley no podemos gobernar o no vamos a poder ejecutar nuestro plan de gobierno. Y si es que el presidente quiere insistir en este proyecto de ley, claro que puede hacerlo. Puede volver a enviar este proyecto de ¿Qué ley. tiempo? No hay un plazo específico, él puede insistir, Ok. ¿sí? No es como cuando él veta completamente un proyecto de ley aprobado en segundo debate por la Asamblea. Cuando el presidente de la República veta por completo, hay que esperar un año para volver a tratar en la Asamblea. Fíjate tú cómo él tiene incluso muchas más posibilidades, más resortes, más extremidades institucionales, por llamarlo de alguna manera, que juegan a su favor. ¿Sí? Él puede volver a enviar el proyecto.
pero es evidente que si es que es medianamente sensible con el momento político, aunque dudo mucho luego de ver sus reacciones, él debería insistir en este proyecto de ley, pero haciendo los cambios que le han exigido los asambleístas. Porque otra cuestión, Nelson, a pesar de que no tengamos la mejor asamblea, y yo he sido crítico con este parlamento, es una asamblea que deja mucho que desear, con honrosas excepciones, hombres y mujeres que también trabajan, que sí se esfuerzan, pero lamentablemente la gran mayoría o un gran sector no han dado la talla, empezando por la cabeza del parlamento. Pero a pesar de esta asamblea, no hay que olvidarse de algo. Al igual que el presidente Lasso, que fue elegido en las urnas, legítimamente, democráticamente, ellos también ganaron en las urnas. Así es. Así Hay doble legitimidad. Ambos son legítimos. Y ellos también tienen ideología. Ellos también tienen electores que confiaron, que votaron por esos asambleístas porque un programa legislativo ofrecieron. Consecuentemente, en democracia es normal. Pero aquí, mira cómo se utiliza el discurso, ¿no? Yo me acuerdo en la época de Correa, cómo se atacaba la asamblea cuando le daban paso a sus iniciativas legislativas. Una asamblea que es alfombra, una asamblea que no tiene el valor para decirle no al presidente, una asamblea que se allana a lo que ha enviado el Ejecutivo. Hoy, cuando la asamblea hace exactamente lo que en el pasado ellos reclamaban, hoy sí hay conspiración, claro, hay bloqueo, no le dejan gobernar al presidente Lasso. Y ojalá le exijan lo que todos estamos esperando, que presente las pruebas y las evidencias de lo que hoy dijo, porque es gravísimo. Y de ser cierto, por supuesto, sería repudiable desde todo punto de vista, y esto tiene que investigarse en fiscalía. Porque él habló de corrupción, habló de reparto de hospitales, en un momento me sentí en la época de Lenín Moreno nuevamente, aunque claro, con muchos hechos de este gobierno es como que siguiéramos alargando el periodo, hay que decirlo, pero habló de reparto de hospitales, habló del tema de Javier Herbas, le acusó directamente de que le ha pedido a cambio de supuestamente darle los votos de Izquierda Democrática, supuestamente no cobrarle impuestos, o sea, sin ningún tipo de rubor, pero lo más preocupante, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de pruebas. Ojalá el presidente demuestre lo que ha dicho, porque si no cae en el ámbito de la calumnia, pues, en contra de Javier Herbas, en contra de los asambleístas, como sucedió también en el pasado cuando le acusó a Neboda, Correa, Isa, incluso de estar detrás de la crisis del motín carcelario que sucedió en la penitenciaría. A ese nivel llegó y nunca presentó pruebas. Y nunca presentó pruebas. Y hoy sospecho que es algo muy parecido, porque hay otra cuestión. Si es que le estaban chantajeando y le estaban exigiendo estas dádivas, que son delitos, tráfico de influencias, en fin, una serie de delitos que podrían configurarse aquí, ¿por qué esperó a que no voten por la aprobación del proyecto y ahí recién decirlo? Es decir, si votaban, lo ético, el deber ser te exige denunciar en ese momento, pues, no quedarte callado y esperar a que voten por la negativa y el archivo y recién salir y decir, me estaban exigiendo esto, o son unos delincuentes, o son unos corruptos. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué se quedó callado? El deber ser exige desde lo ético, desde lo moral, hablar cuando debes hablar, pues. Pero parecería que como no le dieron gusto, entonces ahí sí sale y dice esto. Es extraño, por llamarlo suave. Claro, o quién sabe, y de pronto sí lo hizo con alguno que otro, y como no le alcanzó, lanzó esto cuando no se dieron las cosas. Douglas Rodríguez dice, ahora ya vemos por qué se oponen a la educación. No quieren más Mauros que le dañen el negocio. Saludos, Sensei, le dice por acá, un saludo para usted. Un abrazo para todos quienes nos están mirando. Por acá dice León A. Guzmán, saludos desde Nueva York. Gracias a Nelson y a Mauro por informarnos con la verdad. Aquí un gran apoyo a Rafael Correa y a Jorge Glass. Hasta la victoria siempre. Estos manes son unos locos. Mauro, lamentablemente, bueno, el tiempo es así. Igual nosotros tenemos, generalmente siempre conversamos sobre lo que está ocurriendo en el país.
Tus palabras para despedirnos, mi querido Mauro. Ojalá el Ejecutivo y el presidente Lasso cambien su retórica de la polarización, yo diría incluso del odio. Hoy se abrieron un nuevo frente político. Hoy tienen, me atrevería a decir, no otro adversario, otro enemigo político. Porque si a un candidato presidencial como Javier Hervás, que estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta, le acusa de lo que le acusa, es evidente que rompe cualquier posibilidad de diálogo con un bloque legislativo que mal o bien, cada uno lo apoyaba, ¿no? Como que lo apoyaba, ¿no? Pero exactamente, pero digamos, había un puente, había una cercanía, pero hoy rompió palitos también con la izquierda democrática, así como rompió palitos, para utilizar un término coloquial y cotidiano, con los socialcristianos, con UNES, con el movimiento indígena, con las feministas por el veto a la ley de interrupción del embarazo en los casos de violación, como ha roto relaciones con los movimientos de derechos humanos, con el movimiento obrero. Y muchos de esos actores que estoy mencionando le acompañaron y le respaldaron en campaña. Sí, lo dijo Hervás. Votaron por él. Y entre otras cosas porque percibían que al menos podía ser democrático y tolerante. Pero la actitud que tuvo hoy y la reacción totalmente descompuesto, mira, no es la actitud propia de un primer mandatario. Es la actitud más bien de un actor político que a rabietas, que con amenazas, que con la lógica del chantaje quiere imponer sus iniciativas legislativas. Y no me cansaré de repetir, si es que él en verdad quiere mejorar en algo las condiciones de la vida, las condiciones de vida de la gente, no necesita de leyes. Diseñe y ejecute políticas públicas. Deje de acumular más de 9.350 millones de dólares en las reservas internacionales y vea, sensibilícese un poco. Destine algo de esos recursos para mejorar las condiciones de vida de los más pobres de este país. Veamos qué es lo que sucede, porque el cuco de la muerte cruzada también está rondando por ahí, ¿no? Y me parece que si se lanzó lo que se lanzó contra Javier Hervás, también es una posibilidad, y esto es una hipótesis mía, tal vez me equivoco, me parece que lo que quiere es arrancarle electorado en una potencial contienda o confrontación electoral. Para decirle a una parte del electorado de Javier Hervás, yo soy el verdadero antagónico de la clase política tradicional, y para tratar de demonizarlo también, ¿no? Para meterle en el saco con los otros políticos tradicionales. Me parece que también es una campanada de una potencial muerte cruzada, para ya no verlo como un puente de diálogo, sino ya para verlo como un adversario y como un enemigo político, exactamente. Mauro, ¿cuántos votos si es que la Asamblea quiere activar la muerte cruzada? 92, lo cual tampoco es descabellado. Sí, porque hicieron 87. 87, les faltan 5 votos. Pero yo creo que si es que eso llegara a tramitarse, porque es largo, okay, hay que recoger 46 firmas, me parece, en presentarle a Guadalupe Llori, con el inicio, la solicitud de destitución del presidente Lasso. Ella tiene que convocar a una sesión con ese único punto en el orden del día y tiene que notificarle a él para que comparezca y ejerza su legítimo derecho a la defensa. Si no quiere ir, igual en rebeldía se sigue el proceso, intervienen los asambleístas, los denunciantes, los que quieren destituirle, se abre el debate, no hay derecho a réplica y luego se suspende la sesión, eso dice la Constitución, y 72 horas después se vuelve a reinstalar solo para votar y se necesitan 92 votos. Yo me imagino que si es que todo este trámite empieza a realizarse, él se les adelanta, porque si la Asamblea le destituye, él se va a la casa y se queda gobernando Alfredo Borrero. Y para evitar eso, me parece a mí, él seguiría el atajo más sencillo. Firme el decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea y les manda a la casa y él se queda gobernando. Además que sería vergonzoso. Si es que este es el escenario, la Constitución y la Ley de la Función Legislativa dicen que 7 días después de publicado el decreto de disolución de la Asamblea, el CNE convoca elecciones. Y esas elecciones tienen que hacerse en un plazo máximo de 90 días después de la convocatoria. Asumamos que hasta la próxima semana él se anima y disuelve la Asamblea.
las elecciones serían tentativamente la última semana de junio o la primera de julio. Ojalá, ya con esto sí no cierro para cansarles más, ojalá no se les ocurra, disque para ahorrar gastos, cometer una ilegalidad a todas luces. Y Aguantarse decir las elecciones del 2023. correcto, y decir no vale hacer 2 elecciones en menos de 8 meses, la primera vuelta, la primera semana de julio, la segunda vuelta tentativamente en agosto o septiembre, ¿sí? Y la otra elección, las seccionales en febrero del 2023. Para evitar entrar en tantos gastos y como estamos en época de austeridad, hagamos una sola elección, las seccionales y la primera vuelta en febrero del 2023. Si es que quisieran hacer eso, viviríamos en una auténtica dictadura constitucional. En una auténtica dictadura constitucional, porque aprovechándose de la muerte cruzada, instaurarían un régimen no solo ya autoritario, sino dictatorial. Pero no quiero pensar más mal, ojalá más bien eso no suceda, porque ¿quién va a querer pues venir a invertir los 30,000 millones de dólares que ofrecen en un país que en menos de un año nuevamente comparece a las urnas para elegir presidente? Así es. Mauro, nos vemos. Chao, chao. Abrazo enorme para todos. Chao, chao. Bien, ahí estuvo, más claro que el agua, mis queridos amigos, conversando con Mauro Andino sobre muchos temas que realmente uno termina aprendiendo bastantísimo. Gracias a los amigos que han estado con nosotros, que pues han estado observando la entrevista, compártanla, comenten, ese es el objetivo.